Luego de 60 días, he convertido mi cuerpo en una máquina de quemar grasa. En una máquina que todo el día para con energía, que duerme profundo. Y hoy te voy a dar las 5 claves que necesitas mejorar y que yo apliqué para que puedas llevar tu cuerpo al más alto nivel. Como puedes ver aquí, vamos a hablar primero con los hechos. Quiero mostrarte la etapa que tuve de mi cara, cómo el proceso se fue dando, de mi cuerpo, cómo se fue dando, cómo fui perdiendo grasa, cómo fue mejorando mi masa muscular. Y esto te lo comparto porque sé que tu fin es tener buen resultado. Pero el resultado visual no fue donde yo me enfoqué. Yo me enfoqué esta vez en trabajar primero mi energía, segundo mi nivel de estrés, tercero que no tuviera hambre todo el día. Fueron los 3 pilares. Pero hoy te voy a decir cómo están divididos estos 3 pilares y además los 5 principios que utilizamos. Primera clave, la mentalidad, la mente. Mira, yo vivía muy estresado, vivía muy preocupado, vivía sobrepensando qué iba a pasar el día de mañana, vivía pensando en mi pasado, lo que me ocurrió en el pasado. Hasta que me encontré con un libro que me parece muy, muy bueno, que es el libro de Connie Méndez. Este libro menciona que nosotros somos dioses pequeños y que hemos venido a la vida a disfrutar. Y desde que empecé a disfrutar mi vida, a pesar de que tal vez el día no pintaba bien o pasaba algún problema, pero igual lo disfrutaba, cambió todo. Desde que empecé a agradecer desde que me levanto y agradecer cuando me acuesto, a pesar de que el día fue mal, cambió todo. Es algo simple, parece algo que no va a tener tanto poder, pero sí lo tiene. Casualmente, cuando empecé a agradecer, mis días empezaron a verse mucho mejor, a sentirse mucho mejor, sin tanta pesadez en el día. Y solo lo que hice fue agradecer. Agradecer, eso es uno. Segundo, volví a mi esencia. Una etapa de mi vida era muy alegre, muy jovial, siempre estaba bailando todo el tiempo, pero de un momento a otro dejé de ser así porque me quise adaptar a lo que la gente decía que era bueno que yo hiciera, que era estar serio, que era estar un poco más maduro. En ese momento sentí que había perdido mi esencia. Y yo me di cuenta que cuando yo bailaba, cuando estaba gozando, cuando estaba riendo, cuando estaba saludando a todo el mundo, era mi esencia pura. Es decir, era lo que realmente me gustaba hacer. Y ya no lo hacía por el miedo al que dirán. Cambié la perspectiva y empecé a hacer lo mismo que hacía antes, que era disfrutar, disfrutar mi día, estar alegre, disfrutar, sonreír, saludar, que era lo que me gustaba. Y en ese momento cambiaron las cosas. ¿Por qué? Porque empecé a disfrutar cada momentico de mi vida y empecé a agradecerlo de la mejor manera. Esto a su vez hizo que bajara mi nivel de estrés. Tú sabes que cuando tú tienes mucho estrés en tu cabeza, cuando tú pasas por muchas situaciones y esto tú no lo sabes manejar, vas a segregar 2 hormonas. La primera hormona es la hormona adrenalina y la segunda hormona es la hormona cortisol. Cuando estas se juntan en grandes cantidades, lo que hace es que va a inflamar tu cuerpo en general y paras inflamado. Por más que hagas dieta, por más que hagas déficit calórico, si tú no regulas esto, entonces precisamente no vas a poder ver los beneficios como tal de la dieta. Por eso cuando yo cambié mis hábitos, cómo agradecía, cómo empezaba mi día y cómo terminaba mi día y cómo pasaba todo el día tratando de disfrutar la vida, porque la vida hay que disfrutarla a pesar de situaciones que se nos presenten, entonces cambió mi perspectiva. Ojo, yo te los cuento con la mayor responsabilidad porque yo he pasado situaciones muy precarias, muy difíciles, donde varias veces me quisieron quitar la vida, donde en mi casa me quisieron quitar la vida a mi papá, donde pasé muchas situaciones, donde vi a mi papá morir trágicamente, donde no tenía nada que comer, donde infinidad de situaciones que si te cuento, estaríamos aquí todo el día hablando de las situaciones adversas que he tenido en mi vida. Y te lo digo así, desde que empecé a agradecer, todo ha mejorado y todo ha cambiado. Porque todas las cosas que nos pasan son enseñanzas, ¿ok? Simplemente son enseñanzas, no va a enseñar algo. Lo que pasa es que uno dice, pero ¿por qué me pasa esto aquí? Ah, ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy bueno? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Entonces, como tú estás de esa perspectiva y uno dice, ok, ¿qué me está enseñando esto? Este problema, ¿qué me está enseñando? Ahí cambia la perspectiva, agradeces por todo lo que está pasando a pesar de, y ahí es donde sigue y continúa tu vida. Y ese es el pilar número 1 o el principio número 1. Principio número 2. Y es que en el principio número 2 es el sueño. Fíjate, cuando empecé a mejorar esta relación que tenía con las cosas que me pasaban,
entonces empezó a cambiar absolutamente todo. Como paraba todo el día despierto, alegre, disfrutando de mi día, porque no había momento que perder, llegaba en la noche súper reventado, súper cansado. Y literal, me acostaba y me quedaba dormido. Y es una consecuencia de, como ya no estaba sobrepensando tanto, como aprovechaba mi día, como agradecía, entonces mi mente llegaba más calmada en la noche y es ahí donde yo disfrutaba de mi sueño, un sueño profundo, un sueño reparador. Yo realmente empecé a descansar, a sentir esa sensación de descanso y sobre todo me levantaba con mejor energía, con mejor ánimo. Tercer principio o tercera clave es el movimiento. Nosotros somos personas sedentarias. No creas que porque haces entrenamiento vas a dejar de ser sedentario. No, mentira, mira, suena como regaño. Fíjate, yo pensaba que por el hecho de entrenar, simplemente el hecho de ir a entrenar, ya yo estaba cumpliendo y ya yo estaba dejando de ser sedentario, pero no es así. Porque si tú la mayoría del día te sientas o paras sentado, obviamente sigues siendo sedentario. Claro, tienes una hora de entrenamiento, pero el resto del día, las 24 horas del día, ¿cómo estás? Bueno, las 24 horas del día no, porque obviamente la mayoría de las veces 8 la utilizas para dormir. Pero el resto del día, ¿qué haces? Entonces es ahí donde entró la parte del movimiento. ¿Qué hice? Empecé absolutamente desde cero a entrenar fuerza suave, 2 semanas de adaptación y luego empecé a entrenar un poquito más suave. Fíjate que a partir de la segunda semana empecé a incrementar mi energía, porque como estaba haciendo cambios en mi alimentación, empecé a mejorar mi energía. Tenía mejor energía para durar un poquito más en el entrenamiento, para resistir un poquito más. Pero el principal ejercicio que hacía era ejercicio de fuerza y lo dividía así. El primer día hacía pierna, ¿ok? Pierna en general y hacía abdominal. El segundo día hacía brazo, ¿ok? Pecho, hombro, espalda en tipo calistenia con mi propio peso y hacía un poquito de resistencia, unos 10 minutos de resistencia o cardio hit. El tercer día me iba a correr, a trotar, ¿ok? Y así estaba dividiendo todos los días, ¿ok? Repetía. Pero donde mayor énfasis hice fue en las caminatas. Me fui a caminar en un momento que tenía libre y empecé a ver buenos cambios. Me empecé a adaptar. Ahora, ojo, cuando vayas a hacer caminata, yo empecé con 10 minutos. 10 minutos. Hay personas que te dicen, mira, ¿sabes qué? Son 10.000 pasos, son no sé cuántos mil pasos. Ok, no me des 10.000 pasos, dame solamente 10 minutos. El poder de los hábitos atómicos. Hay que empezar de a poco, hacerlo constante todos los días para que después te incentive a hacer un poquito más. Simple. Y es así. Eso fue lo que apliqué. Empecé de cero, empecé suave y empecé a ver cambios súper increíbles. Entonces, en el movimiento está dos cosas. Entrenamiento de fuerza sí o sí. Cardio, ¿ok? Cardio para mejorar tu sistema cardiovascular y caminatas, ¿ok? Que eso sería frecuencia 2, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer en movimiento. Cuarto pilar, y aquí sí viene la alimentación. Imagínate, del orden, el más importante sería la alimentación, porque no, es el cuarto. Todos son importantes, pero en el rango de prioridades, el cuarto, este cuarto es súper importante, es la alimentación, ¿ok? La alimentación, hice una alimentación donde pude por fin disfrutar de la comida. ¿En qué sentido? En que ya no me mataba por estar de hambre, sino al contrario, empecé a comer mucho más, tanto que me llenaba y quedaba saciado. Ahora bien, yo solamente hacía 3 comidas, pero llegó un momento que hacía solamente dos. Es decir, dos grandes comidas, que era mi desayuno, buen desayuno, súper brutal, con todos los macronutrientes y una cena, ¿ok? Eso era lo que comía. Y lo comía en un tiempo estimado. Por ejemplo, desayunaba a las 11 y mi última comida a las 6 de la tarde. Era lo que hacía. Ahora bien, no todo el mundo está acostumbrado a eso. Tienes que acostumbrarte. Yo te enseño a que te adaptes, porque precisamente al principio tú, por ejemplo, comes a las 9 de la noche, 10 de la noche, comes súper tarde, te levantas y ya tienes hambre, están desreguladas y es por eso que no tienes como un orden de comer y te da hambre todo el día. Así que es normal.
Solamente que sean unos pequeños ajustes y con eso vas a llegar a la normalidad. Quinto y último pilar, el sol. Es bueno llevar sol, va a ayudar a que segregues de mejor manera dos hormonas que son la lectina y la melatonina. La lectina lo que hace es que no te dé tanta hambre, en términos sencillos, es decir, te apaga el apetito. Y la melatonina lo que hace es estimular el sueño. Entonces, si estas dos están reguladas, vas a dormir bien y vas a comer y te vas a saciar. Bueno, eso ha sido todo el video. No es muy largo, pero quería darte la información de cómo es que pude lograr este cambio increíble y que me siento de una manera brutal, como una bomba atómica. Entonces, cualquier consulta que tú quieras hacer, tú me dejas en los comentarios, yo te voy a atender, yo te voy a ayudar, te voy a enseñar los pasos a paso ya aplicados para ti. Así que cuídate mucho, me gustó que estuvieras aquí, suscríbete si no te has suscrito y espera un próximo video que vamos a hacer más constante por acá.